Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Jorge Ugarte, más conocido como el profe sobre ruedas aquí en los canales distintos que tengo de YouTube y también en mis canales de Facebook. Este es un video para poder explicar brevemente la primera parte de lo que se tiene que conocer de la Asamblea Constituyente. Países como Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, por citar algunos países, han tenido asambleas constituyentes y en el Perú se ha tenido 10 asambleas constituyentes y en la actualidad el presidente Pedro Castillo había enviado al Congreso de la República un proyecto de ley para someter a referéndum a la población y que la población decía si quiere o no una asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna que tenemos del 93. ¿Ok? Si esto se aceptaba hubiese sido la número 11 asamblea constituyente a lo largo de la historia republicana del Perú y hubiese sido, en el caso que se hubiese redactado, la constitución número 13 de nuestro país. Sin embargo, la Comisión de Constitución del Congreso peruano archivó el pedido del presidente Pedro Castillo. Pero ¿dónde nace la palabrita asamblea constituyente y qué es lo que es una asamblea constituyente? Para eso este video te va a ayudar de mucho como introducción, pero va a ser una secuela de varios videos que voy a ir explicando para entender a grosso modo qué es una asamblea constituyente. Así que no te pierdas el contenido de este video. No explota al hombre, si no va a explotar la naturaleza. Porque el socialismo, cuando se ha intentado desarrollarse espontáneamente, como dices tú, yo no creo que sea espontáneo, yo creo que es obligatorio, es contra la voluntad de los pueblos, pero vamos, ¿por qué no ha llegado nunca el comunismo? ¡Vamos por la libertad, carajo! Pues bien, las asambleas constituyentes, la primera asamblea constituyente nace en la Revolución Francesa. Como ustedes bien saben, en 1789 quien gobernaba Francia era un rey, ¿ok? El rey se llamaba Luis XVI. Luis XVI era un rey absolutista, quería todo el poder para él. Y tenía una esposa bastante deficitaria, gastaba un montón de plata, bastante frívola en ese aspecto, llamada María Antonieta. Ambos gobernaban la monarquía francesa, ¿ok? Sin embargo, el poder de Francia se dividía en tres espacios, o se repartía en tres poderes, ¿ok? El primer poder, conocido como el Estado I o el Estado I, el Estado I era liderado por la nobleza. El Estado segundo era liderado por el clero y el Estado tercero o el tercer Estado era liderado o representado, entre comillas, al pueblo. Representaba al pueblo francés. Sin embargo, en aquella época el voto no era universal. Es decir, no se votaba individualmente para elegir, sino que era representativo. Entonces, eran tres votos: primer estado, segundo estado y tercer estado. Como era un voto, cada uno, dos votos ganaban cualquier tipo de decisión y el tercero se quedaba sin poder ganar nada. Y eso es lo que hacía el clero y la nobleza. Como tenía un voto cada uno, podía decidir que ellos no pagaban impuestos y solamente pagaba impuestos la representación del tercer estado, que era el pueblo, que curiosamente representaban al 97% de la población. O sea, todo lo negativo, todas las reformas, toda la carga tributaria caía en el 97% de la población, que era representada por el tercer estado en el poder, y el tercer estado no podía hacer nada porque solamente tenía un voto. Entonces, esto lo que va a ocasionar es una serie de revueltas, iniciándose la Revolución Francesa, y esto pues va a quitarle poder a la monarquía absolutista. Hay diferentes disturbios en Versalles en 1789. En un momento la reina María Antonieta incluso dijo, cuando subió el precio del pan, la harina y todo, los precios estaban por los cielos, y los únicos afectados, repito, era ese 97% de la población, mientras que el 3% del clero, o sea la iglesia, y la nobleza estaban muy contentos, tranquilos. Entonces, como habían subido los precios, la gente salió a marchar, era un caos, ¿eh? Estamos tratando de resumir lo que pasaba en Francia de 1789. Y en un momento, como el precio del pan había subido, la reina se escuchó que la gente estaba protestando y la reina María Antonieta dijo, bueno, que coman pasteles. Eso provocó la ira de muchas mujeres que trabajaban vendiendo pescado en las calles, gente, podríamos decir, representación del pueblo.
y empezaron una serie de disturbios. El rey de Francia, Luis XVI, no le quedó de otra que simplemente llamar a los estados generales. Los estados generales eran como un congreso gigante, donde muy raras veces se llamaba solamente para momentos de emergencia en Francia. Y el rey Luis XVI llama a los estados generales y se establece una gigantesca comisión de 1200 representantes. La mitad de esos representantes eran del tercer estado. Y la otra mitad, o sea, los otros 600, era del primero y segundo estado. En medio de los debates, una parte de los del clero, 140 y pico clérigos, se pasan al bando del tercer estado, y 2 de la nobleza se pasan también al bando del tercer estado, siendo la gran mayoría el tercer estado. Como el rey no le gustó esta diferencia numérica, disuelve el tercer estado, y todos los poderes de los estados representativos en ese momento disuelve los estados generales, y al tercer estado no le gusta esto. Los representantes se incomodan mucho, sienten que esto es una dictadura y terminan creando su propia asamblea constituyente. En esta asamblea nacional, como se va a llamar, en esta asamblea representada solamente por el tercer estado, una serie de debates para poder crear una nueva constitución. Sin embargo, había divisiones. Unos que creían que Francia tenía que continuar con una monarquía, con el respeto a la iglesia, seguir con el status quo, se sentaron a la mano derecha. Vamos a hacer acá porque como ustedes me ven así, a la mano derecha, ¿ok? De esa sala, de ese lugar donde se jugaba un deporte, los juegos muy interesantes. Y en la otra parte, en la parte izquierda, se sentaron los que querían una revolución, los que querían una república, los que querían acabar con la monarquía, los que querían acabar con el status quo. Acá estaban los conservadores, los que querían conservar el status quo, y acá estaban los revolucionarios, sentados a la izquierda, y estos de aquí sentados a la derecha. Ahí es donde nace la izquierda o derecha que tanto conocemos el día de hoy, aunque ha ido mutando con el tiempo, ¿verdad? Entonces, esta asamblea se va a encargar de una serie de reformas en Francia, pero el rey todavía no había abdicado, el rey todavía no había sido vencido. Hay una serie de cosas complicadas que pasan en Francia. Va a hacerse muy famoso un tal Jean-Paul Marat, que fue un periodista francés que al mismo tiempo era médico, que crea un diario y empieza a través de ese diario a dar información al pueblo sobre la revolución. Exacerbaba los ánimos del pueblo francés, que todo el tiempo salía a marchar. Era una revolución real, porque era una revolución de abajo hacia arriba. No existe revolución de arriba hacia abajo. O sea, ninguna revolución se ha hecho desde el poder. Las revoluciones vienen del pueblo. Aquellos que dicen que son revolucionarios, pero lo toman desde el poder, están en el poder y dicen somos revolucionarios, en realidad no son revolucionarios, son boicoteadores, ¿ok? No son revolucionarios. La revolución viene de abajo hacia arriba. Eso es importante que tengamos que saber. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que esta gente francesa sale a marchar, toman una serie de elementos del Estado, en ese momento monárquico francés, absolutista, hasta que al rey lo toman prisionero, luego intenta escapar el rey, y en medio de todo esto van a crear un médico guillotán, va a crear un arma para poder condenar a muerte a los que se rebelen o sean traidores a la Revolución Francesa. Esa máquina luego va a llevar el nombre de él. Él se llamaba Guillotin, y Guillotin crea esta máquina que era una cuchilla que se colocaba en la parte de arriba amarrada, y en la parte de abajo se ponía la cabeza del condenado, se soltaba la cuchilla y le cortaba la cabeza, ¿no? Jean-Paul Marat, este personaje que era tan exacerbante, es el que le va a poner el nombre del médico con alguna ligera cambio, ¿no? Que le va a llamar guillotina. La guillotina viene por Guillotin, que era un médico francés. Entonces, esta guillotina va a servir, esta arma va a servir para condenar al mismo rey que intente escapar, pedir ayuda de Austria, que era de donde era su esposa. Lo toman prisionero y al rey lo van a sentenciar a muerte. Le van a quitar la cabeza a él
y a su esposa. Eso es lo que hace la Revolución Francesa, creyendo que la república iba a ser la solución. Matemos al rey absolutista, quitémosle la cabeza, cortémosle la cabeza a la mujer y hagamos justicia con nuestras propias manos. Entonces se va a instalar un gobierno provisional que va a ser el que va a liderar la primera república francesa, encabezado ese ejecutivo, ¿ok? Porque va a haber un legislativo y un ejecutivo, y ese ejecutivo un poco revolucionario va a ser encabezado por un personaje histórico para la Revolución Francesa, Robespierre. Robespierre fue un sanguinario, un genocida, un tipo violento de lo peor, que encabezó la primera república de Francia, que se va a dar a raíz de la creación de la primera constitución por la Asamblea Constituyente en 1791. Se crea la primera constitución, se nombra presidente o cabecilla este grupo ejecutivo. ¿A quién? A Robespierre. Robespierre va a empezar a matar a todo aquel que sea contrario a la revolución. A todo aquel que se muestre contrario a la revolución, en contra de sus ideas, lo van a asesinar, lo van a buscar, le van a cortar la cabeza. Según datos, son de 10.000 a 40.000 los guillotinados por el gobierno de Robespierre, que se va a conocer como el Gran Terror. Y va a venir cosas mucho más complicadas. Va incluso a sentenciar a muerte a gente muy cercana a él. O sea, la monarquía absolutista de Luis XVI, que le cobraba demasiados impuestos a la gente, que recargaba los tributos a la gente, pero no a la nobleza ni a la iglesia. Esa revolución, esa monarquía, va a ser tumbada por la Revolución Francesa, por la Asamblea, que se va a dedicar a crear la primera constitución y que va a cambiarle la primera constitución francesa. Porque, repito, una Asamblea Constituyente tiene poder para cambiarle de nombre a un país, para agregar poderes del Estado. Lo hemos visto con, por ejemplo, Venezuela. Venezuela se llamaba República de Venezuela, hoy se llama, gracias a la Asamblea Constituyente de Hugo Chávez, se llama República Bolivariana de Venezuela. Puedes cambiarle de nombre. A Perú le pueden poner República Popular del Perú. Cualquier pachotada que se le imagine a estos personajes le puedes poner de nombre. Le cambiaron el nombre a los meses del año en la Revolución Francesa. Le cambiaron la forma de contar los días del mes. El año ya no empezaba en el cero, no era la era cristiana. El año empezaba para los franceses a partir de 1791. Ese era el año cero o el año 1, y de ahí avanzaba más. Una locura lo de la Revolución Francesa. Un cambio, ¿por qué? Porque le dieron ese poder a la Asamblea Constituyente, que podía hacer lo que quería. La Constitución de 1791 se crea a través de la Asamblea Constituyente, ponen en el poder a Robespierre, y Robespierre, los jacobinos, Robespierre, que fue un sanguinario, guillotinó a un montón de gente y luego va a ser guillotinado él. ¿Ok? En 1795, 4 años después de la primera constitución, van a crear la segunda constitución, tumbándose la primera. Va a haber un gobierno medio tibión por ahí, hasta que en 1799, un joven militar que venía en ese momento de Egipto, da un golpe de estado y va a consagrarse como cónsul de Francia. ¿Quién fue ese muchacho? Fue Napoleón Bonaparte, que en 1804 se va a declarar emperador de Francia y va a querer conquistar toda Europa contra los cristianos y católicos. O mejor dicho, católicos en ese momento. Entonces, en la Revolución Francesa nace el concepto de Asamblea Constituyente. ¿Qué trajo la Asamblea Constituyente en la Revolución Francesa? Sacar del poder a los monarcas, a la monarquía, a la nobleza, sacarla del poder y en su lugar colocar a la burguesía. Fue la burguesía quien empezó a gobernar a raíz de la Revolución Francesa, la caída del rey, la guillotinada del rey, el asesinato del rey. La Asamblea Constituyente, la primera constitución, colocó en el poder ¿a quién? A los burgueses. Es por eso que Lenin y Trotsky no van a aceptar la Asamblea Constituyente de 1917 de la Revolución Rusa, siglo XX, ni la de febrero ni la de octubre, porque sabían muy bien que esa Asamblea Constituyente a la que se había llamado, en la que también había minoría muy fuerte de mencheviques, que era lo que representaba el partido, principalmente el ala más radical de donde estaba Lenin y Trotsky,
Esa asamblea constituyente iba a colocar en el poder a la burguesía liberal, como le llamaban en ese momento. Entonces, esto es muy importante. Los bolcheviques eran representados por Lenin, ¿ok? Hay una corrección. Los bolcheviques eran representados por Lenin, era su líder. Mientras que al otro lado estaban los mencheviques, que eran los que habían logrado llegar al poder luego de la Revolución de Febrero y el asesinato, primero la captura y luego el asesinato en 1918 de Nicolás II, ¿no? Que fue el último zar que tuvo Rusia. Entonces, esta pequeña introducción, este video introductorio de dónde nace la Asamblea Constituyente, a quién pone en el poder y por qué es que hay esa Asamblea Constituyente, es porque hay revoluciones. En Perú no hay revolución, en Chile no hubo revolución, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua tampoco la hubo. Lo que han habido son boicots, y sobre esto hablaremos en un segundo video. Así que este video compártelo, deja tu comentario, dale me gusta, dedito arriba. Si quieres conocer más sobre esto, deja tu comentario. Y también recuerda que puedes apoyarnos a través de las diferentes maneras que hay: Yape, Plin, el PayPal, porque estos videos se vienen gracias a ustedes. Además, hay una opción también de corazón acá abajo para apoyarnos con un super chat a los que deseen hacerlo si es que el video te gustó. Muchas gracias, que Dios te bendiga, y conmigo hasta una próxima oportunidad.